Vamos a comenzar a trabajar con expresiones algebraicas fraccionarias. Ya habíamos visto que una expresión algebraica es una expresión que contiene números y letras. A las letras las vamos a llamar indeterminadas y están vinculadas por operaciones. Estas expresiones pueden ser racionales cuando todas las indeterminadas tienen exponentes enteros o irracionales cuando alguna indeterminada tiene un exponente fraccionario. Por ejemplo, el x está afectado por una raíz, o sea que en realidad eso es un x elevado a la 1/2, ¿sí? También aparece una y elevado a la 3/4, pero con que una indeterminada esté afectada por un exponente fraccionario, la expresión pasa a ser irracional porque ese denominador de la fracción es el índice de una raíz, ¿sí? Entonces, cuando aparecen raíces afectando a las indeterminadas, si hubiese sido, por ejemplo, raíz de 2 por x, en ese caso no sería irracional. Es irracional porque la raíz afecta a una indeterminada. También ya estuvimos viendo expresiones algebraicas enteras, que comúnmente las llamamos polinomios, que en este caso, los exponentes siempre son no negativos, o sea que son números positivos, números naturales, o también puede ser cero. Cuando aparece no es el caso de este ejemplo, pero cuando aparece un término independiente, tiene una indeterminada con exponente cero. Por ejemplo, no sé, más 3, puedo pensarlo como más 3 por x a la 0. En ese caso, es una expresión entera. Y las expresiones fraccionarias, que son las que vamos a comenzar a estudiar a partir de ahora, pueden tener exponentes negativos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ese c a la menos 2, yo lo podría pensar como 1 sobre c al cuadrado, ¿sí? Ese 5c que está en el denominador del último término, también podría pensarlo como que es 5c elevado a la menos 1. Digamos que todo estaría elevado a la menos 1. Entonces, cuando los exponentes son negativos, que el exponente sea negativo hace que la indeterminada aparezca en el denominador. Y en ese caso tenemos expresiones fraccionarias, ¿sí? Entonces, si yo voy a comparar una expresión algebraica fraccionaria con un número racional, en el caso de los números son fracciones donde tanto el numerador como el denominador son números enteros y el denominador no puede ser cero. Esos son los números racionales tal cual los conocemos. En el caso de las expresiones algebraicas fraccionarias, lo que vamos a tener son una división de dos expresiones algebraicas enteras, o sea, dos polinomios. Un polinomio P, un polinomio Q, donde el denominador no se puede anular, no puede ser cero. Ejemplos. Bueno, cualquier división de dos expresiones, ¿sí? 2 sobre x por y, x sobre x cuadrado más 1, ¿sí? Cualquier división, acá está planteado directamente como un polinomio sobre otro polinomio, y acá está planteado como términos, como sumas de términos, donde, por ejemplo, los dos primeros términos son enteros, pero en el tercer término aparece una indeterminada en el denominador, lo que hace que toda la expresión sea fraccionaria. Cuando tenemos expresiones algebraicas fraccionarias, hablamos de el dominio como el conjunto de valores que puede tomar la indeterminada, ¿sí? La indeterminada, por ejemplo, en este caso, hay dos indeterminadas, o también a veces se las llama variables, tiene dos indeterminadas, x e y, pero si alguna de esas dos variables o indeterminadas valiera 0, esa división no se podría hacer porque sería 2 sobre 0. Entonces, en este caso, ni x ni y puede valer 0, ¿sí? ¿Quién va a ser el dominio? Van a ser todos los valores que no sean 0. En el ejemplo 2, donde tengo x al cuadrado más 1 en el denominador, entonces, cuando miro el dominio, miro solo el denominador, porque el numerador no tiene problema. El problema va a aparecer cuando el denominador se haga 0. Entonces, de aquí voy a tener que excluir
a todos los valores que hagan 0 el denominador. O sea que x cuadrado más 1 sea 0. Pero x cuadrado, o sea que x cuadrado tendría que ser distinto de menos 1. Pero x cuadrado nunca puede ser menos 1, al menos hablando de números reales. Por lo tanto, en este caso, el dominio son todos los números reales. Cualquier número real va a pertenecer al dominio. ¿Por qué? Porque si yo elevo un número real al cuadrado y le sumo 1, ese número siempre va a ser positivo y nunca va a ser 0. Entonces, no va a haber números que presenten problemas y por eso digo que el dominio acá son todos los reales. En esta expresión, en lugar de tener un más, tengo un menos. ¿Sí? En lugar de tener un más, tengo un menos. Entonces, como tengo un menos, lo puedo factorizar. Eso es una diferencia de cuadrados. Y aquí sí voy a decir que el dominio de esta expresión van a ser todos los valores que no hagan 0 o anulen el denominador. O sea que ni x más 1 puede ser 0, ni x menos 1 puede ser 0. Por lo tanto, x no puede valer ni 1 ni menos 1, ¿sí? Y la solución, o sea, en realidad el dominio de esta expresión son todos los x pertenecientes a R menos 1, 1. Esto quiere decir que los números menos 1 y 1 no están en el dominio, porque a los reales le quité esos dos. Y todos los demás pueden digamos, x puede tomar cualquier valor, salvo 1 y menos 1. En este otro ejemplo, ¿sí? De nuevo tengo que ver que el denominador no sea 0. Y al igual que en el ejemplo 3, voy a tener que factorizar. Entonces, lo primero que hago es sacar factor común. Y acá me quedó un trinomio que si lo miro bien, este es el cuadrado de x y este es el cuadrado de 3. Entonces lo puedo pensar como que esto es x menos 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Porque si hago el cuadrado de este binomio, tengo x al cuadrado menos 2 por 3 por x, que sería 6x, más menos 3 al cuadrado, que es 9. Quiere decir que si factorizo el denominador, voy a poder ver que esto va a valer 0 cuando x valga 0 o x menos 3 sea 0. Entonces, ni x puede ser 0, ni x puede ser 3. Y la solución o el dominio de esta fracción van a ser todos los reales menos el 0 y el 3. Bien. Así como las fracciones se pueden simplificar obteniendo fracciones equivalentes, las expresiones algebraicas también se pueden simplificar. Pero hay una diferencia. Si yo simplificara esta expresión x sobre x, me da 1. Pero, ¿es x sobre x igual a 1? Y la respuesta es no. Porque lo que simplifico no puede ser 0. Fíjense por qué. ¿Qué pasa si x es 0? Cuando calculo x sobre x va a ser 0 sobre 0. Y 0 sobre 0 es una indeterminación. 0 sobre 0 no se puede calcular, no existe. Entonces, x sobre x no es 1. Y por lo tanto, esa simplificación es válida siempre y cuando x no sea 0. En este otro ejemplo, para poder simplificar tengo que factorizar el denominador en este caso y voy a tener que x al cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrados, x más 2 por x menos 2. Puedo simplificar, pero nuevamente voy a poder simplificar siempre y cuando lo que simplifico, que sería x menos 2, no sea 0. ¿Sí? O sea que x no puede ser 2. ¿Por qué? Vamos a analizar el porqué de esto, lo que simplifico no puede ser 0. ¿Qué pasa si x es igual a 2? Si yo reemplazo 2 en esta expresión, que es la de la izquierda, me va a quedar 2 menos 2, 0, y 2 al cuadrado menos 4, 0. O sea, 0 sobre 0, que ya dijimos que no es, que se llama indeterminación y no se puede calcular. Pero si yo reemplazo la x por 2 en esta expresión, que es la que me quedó luego de simplificar,
La puedo reemplazar tranquilamente y me da un cuarto. Entonces, como los resultados no son iguales, las expresiones no son iguales. ¿Sí? Entonces, conclusión, x menos 2 sobre x cuadrado menos 4 es igual a 1 sobre x más 2 siempre y cuando x no sea 2. ¿Sí? ¿Por qué x no puede ser 2? Porque yo simplifiqué x menos 2 y entonces x no puede ser 2. ¿Sí? Las expresiones son distintas. ¿Qué hubiera pasado si x fuese menos 2? Que es el otro valor que no está en el dominio porque hace 0 el denominador. Bueno, si x fuera menos 2, en esta expresión reemplazo x por menos 2 y me da menos 4 sobre 0. Y si la reemplazo en esta otra, me da 1 sobre 0. En este caso, ninguna de las dos expresiones se puede calcular. ¿Sí? Entonces, esta simplificación, cuando hago una simplificación, solo me interesa el valor que simplifiqué. Digamos, el factor que simplifiqué. Yo simplifico el factor x menos 2, entonces x menos 2 no puede ser 0. ¿Sí? En este caso simplifiqué x, entonces x no puede ser 0. Vamos a ver más ejemplos. Este ejemplo, ¿sí? Tengo a menos b sobre b menos a. Fíjense que acá numerador y denominador son prácticamente iguales, salvo por el signo. Entonces, para poder simplificar, puedo sacar factor común, lo puedo hacer en el numerador o en el denominador, yo lo hice en el denominador, saco factor común menos 1 para que me quede menos b más a. Fíjense que si yo acá hago distributiva, menos 1 por menos b me da b, y menos 1 por a me da menos a. Entonces, saco factor común y menos b más a es lo mismo que a menos b. Entonces, ahora sí los puedo simplificar. De nuevo, ¿cómo lo simplifiqué? A menos b no puede ser 0, o sea que a no puede ser igual a b. ¿Sí? La respuesta es menos 1, siempre y cuando a no sea igual a b. En este ejemplo, para poder simplificar, tengo que factorizar. Como esta es una ecuación cuadrática, una expresión cuadrática, mejor dicho, lo que hacemos es buscar las raíces para ver si se puede factorizar. Vamos a hacer los cálculos auxiliares aquí. Entonces, voy a buscar las raíces utilizando la fórmula resolvente. Voy a reemplazar b por, mejor dicho, b por 5, o sea que menos b es menos 5, o sea que menos b es 5. Reemplazo x al cuadrado, b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a. Y cuando hago las cuentas, obtengo que esta expresión tiene dos raíces, 3 y menos un medio. Entonces, escribo la forma factorizada como el coeficiente principal, que es 2, por x menos una raíz, por x menos la otra raíz, ¿sí? X menos 3, x menos un medio, que quedaría x más un medio. Y esto es una diferencia de cuadrados, 3 menos x por 3 más x, ¿sí? Fíjense que acá ya vimos que cuando tengo x menos 3 y 3 menos x, es el mismo caso que tenía en el ejemplo anterior. Entonces, para poder simplificar, tengo que sacar factor común menos 1. Lo puedo hacer tanto en el numerador como en el denominador. En este caso lo hice en el numerador, pero se podría hacer en cualquier lado. Si saco factor común menos 1, le cambio el signo a la x y al 3. Entonces me queda menos x más 3, ¿sí? Una vez que saqué factor común menos 1, o sea que x menos 3 sería lo mismo que esto. Ahora sí me queda menos x más 3, que es lo mismo que menos x más 3 acá. Entonces los puedo simplificar, ¿sí? Y me va a quedar 2 por menos 1 menos 2 por x más un medio sobre 3 más x. Si hago la distributiva, podría dejarlo así. Yo hice la distributiva, pero no es obligación, podría haber quedado perfectamente así. Menos 2 por x y menos 2 por un medio. De nuevo tengo que aclarar para que esto esté completo, que lo que simplifiqué, que en este caso es menos x más 3, no puede ser 0. O sea que esta es la respuesta
la simplificación de la expresión 4 es menos 2x menos 1 sobre x más 3, siempre y cuando x sea distinto de 3. Y por último, vamos a ver este ejemplo, que es un poquito más complejo porque involucra varios casos de factorización, ¿sí? Entonces, para poder simplificar esta expresión, hay que factorizar numerador y denominador. Empezamos sacando factor común. Y si observamos en cada uno, tanto en el numerador como en el denominador, me quedaron cuatrinomios que podrían factorizarse haciendo factor común por grupos. Y entonces hago 2 grupos en el numerador y 2 grupos en el denominador. En el numerador saco factor común x a la cuarta y me queda x al cuadrado menos 1. Y entre estos dos saco factor común 1 para que me quede x al cuadrado menos 1. En el denominador saco x al cubo y me queda x menos 1. Y saco factor común 1 de este grupo y me queda x menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Después de sacar factor común en cada grupo, vuelvo a tener un factor común entre los dos términos, puedo volver a factorizar diciendo que en el numerador saco factor común x al cuadrado menos 1 y me queda x a la cuarta más 1. Y en el denominador saco factor común x menos 1 y me queda x al cubo más 1. Bien, hasta acá, bueno, y me olvidaba que x al cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados que se puede factorizar como x más 1 por x menos 1. Ahora la pregunta es, ¿x a la cuarta más 1 se podrá factorizar? ¿Y x al cubo más 1? Esto ya lo hemos visto, pero lo vamos a repasar. Entonces, antes de seguir con esta simplificación, vamos a ver qué es lo que pasa con estos dos factores que están acá en color naranja y azul. Entonces, ¿se puede factorizar x a la cuarta más 1 y x al cubo más 1? Se van a poder factorizar siempre y cuando tengan raíces. Entonces, x a la cuarta más 1 igual a 0, x a la cuarta tendría que ser menos 1, no tiene raíces, ¿sí? Porque pues ya sabemos que cualquier número cualquier número elevado a la cuarta, que es una potencia par, no puede ser negativo. Entonces, como esta expresión no tiene raíces, no se puede factorizar. ¿Qué pasa con x al cubo más 1? Bueno, x al cubo más 1 sí tiene raíces, porque si yo lo igualo a 0 y lo despejo, encuentro que menos 1 es raíz. Tiene una raíz, se puede factorizar. ¿Sí? Si recuerdan que para poderlo factorizar, hacemos la división, y es una división que se puede hacer utilizando la división sintética de Ruffini. Entonces, acá utilizamos x al cubo, x al cuadrado, x término independiente, ¿sí? Como x al cuadrado ni x aparecen, sus coeficientes son 0. Y menos 1 es la raíz. Entonces, el 1 baja, 1 por menos 1, menos 1, 0 menos 1, menos 1, menos 1 por menos 1, 1, 0 más 1, 1, 1 por menos 1, menos 1, 1 menos 1, 0. ¿Sí? Entonces, como el polinomio original tenía grado 3, este polinomio va a tener grado 2, porque si divido un polinomio de grado 3 por uno de grado 1, me va a dar uno de grado 2. Por lo tanto, este va a ser el coeficiente de x al cuadrado, este va a ser el coeficiente de x, este va a ser el término independiente y este el resto, ¿sí? Entonces, me va a quedar 1 por x al cuadrado menos 1 por x más 1 es el cociente y 0 es el resto. Si yo quisiera saber cómo queda esto factorizado, va a ser que x al cuadrado menos x más 1 por x más 1 es igual a x al cubo más 1, ¿sí? Entonces, de la pregunta original, si estos se podían factorizar, vemos que el que está en celeste se puede factorizar.
Entonces, volviendo al ejercicio original, nos habíamos quedado por acá. Y ahora vamos a dejar el x a la cuarta más 1 igual, porque ya vimos que no se podía factorizar, pero el x al cubo más 1 se puede escribir como x más 1 por x al cuadrado menos x más 1. ¿Sí? Entonces, puedo simplificar x a la cuarta con x al cuadrado. Recuerden que división de potencias de igual base, los exponentes se restan, ¿sí? Entonces hago x a la cuarta dividido x al cuadrado, resto los exponentes, 4 menos 2 y me queda 2, ¿sí? Porque acá tenía 4 veces x multiplicando y en el denominador la tenía 2 veces, o sea que me quedan 2x. Bien, esto se puede simplificar, esto se puede simplificar y me quedó b por x al cuadrado por x a la cuarta más 1 sobre x al cuadrado menos x más 1. Ahora tengo que tener cuidado con todo lo que simplifiqué, que no puede ser 0. ¿Qué simplifiqué? Simplifiqué la x, no puede ser 0. Simplifiqué x menos 1, o sea que la x tampoco puede ser 1. Y simplifiqué x más 1, o sea que x tampoco puede ser menos 1, ¿sí? Entonces, esta es la respuesta. Digamos que esta expresión simplificada da esta otra expresión siempre y cuando x no sea 0, 1 ni menos 1. Bueno, espero que les sirvan esas explicaciones y si no, ya saben que me pueden consultar por el foro.